Hola mis hermanos, muy buenos días a todos. En esta clase vamos a hacer una transición y ahora estamos en nuestra quinta parte del curso en que hemos estudiado las amenazas de la iglesia, hablando de la persecución y la herejía. Pero ahora en esta clase vamos a dar una transición de la última persecución de la iglesia y el tiempo de paz bajo Constantino. Entonces todavía estamos viendo una parte de las amenazas en que vemos la última persecución, pero esa última persecución termina en una cese de la persecución, por lo menos en el Imperio Romano. Después de la persecución difícil de Decio y Valeriano que estudiamos ayer, los cristianos disfrutaban de relativa paz a través del final del tercer siglo. El Imperio Romano estaba enfocado en las tribus germánicas invadiendo del norte y oeste y también Persia del este. Eso distraía la atención de los líderes de los cristianos, um, la atención de los líderes de los cristianos, como quitaba su atención de ellos, hasta la venida de calma en el imperio y el emperador Diocleciano. Solo en el tiempo de 274 a 275, el emperador Aureliano persiguió a los cristianos en su deseo de unir el imperio bajo la adoración del dios egipcio del sol, lo cual llega a ser una forma de adoración muy importante en esta parte de la historia, la adoración del sol, el dios sol. De hecho, Constantino, antes de convertirse, y de hecho, un poco después de su conversión, es un adorador del sol. Pero en 284, esas revueltas encontraron un fin en el reino y reformas de Diocleciano. Diocleciano era un soldado y cuando él llegó a su poder, hizo varios cambios muy drásticos en la estructura del imperio romano. En Diocleciano encontramos la división de dos lados del imperio. Es aquí que encontramos oficialmente la división entre el oriente y el occidente. Entonces tenemos el imperio occidental y el imperio oriental. Cada lado del imperio tenía su propio emperador, su propio Augusto, es el nombre que llevaba. Y esos dos funcionaban como coemperadores, aunque Diocleciano seguía como la máxima autoridad. Diocleciano reinaba en el oriente y su Augusto era Maximiano en el occidente. Ok, entonces, hay ahora dos lados al imperio. Cada uno tiene un Augusto que está como es la autoridad máxima en esa región. Y debajo de él hay un César que funciona como un coemperador en ese lado del imperio, pero es como un emperador inferior. Entonces hay dos lados, Maximiano en el occidente, Diocleciano en el oriente, y debajo de ellos son dos Césares. Debajo de Diocleciano es Galerio, quien es el César. Y debajo de Maximiano es Constancio, el padre de Constantino. ¿Ok? Y tenía el diseño en que después de la muerte del Augusto, el César iba a tomar su lugar. Entonces, eso trataba de poner fin a las discusiones y los debates y guerras civiles sobre quién va a suceder al emperador. Eso trataba de dar paz a ese proceso que había sido una causa de muchas revueltas y guerras en el Imperio Romano. Después de la muerte de un emperador, el ejército nombra un emperador, el senado nombra otro, el pueblo nombra otro, y hay una guerra civil entre todos esos emperadores. Pero aquí Diocleciano está tratando de dar paz a ese proceso, a través de tener los Augustos y de ahí sus Césares, y los Césares toman el lugar del Augusto, y también dividir el poder así también ayuda a administrar el gobierno en todo el imperio.
Y es eso que también llevó a la preservación del Imperio Romano por otros 1000 años en el Oriente. Y en cada lado del imperio se dividió en 12 diócesis, o como distritos administrativos. Creo que esa también es la palabra eclesiástica. Debe ser la palabra eclesiástica. Varios otros cambios afectaron las cortes, el ejército, servicio civil, entre otras reformas sociales y económicas. Ok, entonces hay el Augusto en cada lado del imperio, llevado el César. Y esos dos dividen esa parte del mundo en sus 12 diócesis. Y cada uno reina sobre algunos de ellos. Entonces, Diocleciano estaba reinando en el oriente sobre algunas partes del imperio y Galerio reinaba sobre otras partes, como en Siria. Y también en el occidente hay Maximiano y Constancio. Constancio está como al norte, en Galia, como lo que hoy es Francia, a Gran Bretaña, y también en España. Y Maximiano está en Italia, donde está Roma, y en el norte de África. Al principio de su reino, Diocleciano tenía muchas preocupaciones en restablecer el imperio romano y tenía una actitud tolerante para con los cristianos. De hecho, su esposa e hija eran cristianas. Pero su César Galerio le influenciaba a actuar en contra de los cristianos. Por fin, en 303, la gran persecución de la iglesia inició. Galerio odiaba a los cristianos y por lo tanto la idea de esta persecución es más en erradicar a los cristianos que en unir el imperio, como con Decio y Valeriano. Galerio era un soldado y había visto como algunos cristianos rehusaban servir en el militar cuando pedido. Se fugaron para escaparse de la obligación de sacrificar o no participaron en otras partes religiosas del ejército. Por esas razones y otras personales, él odiaba a los cristianos. Y de hecho, la persecución empezó en el ejército mismo, en que todos los cristianos fueron expulsados o ejecutados del ejército, y también algunas de las cortes y los lugares públicos, como los oficios públicos. Galerio, de hecho, mató a todos los cristianos que estaban sirviendo en su legión. Y como hemos visto, la práctica de cristianos sirviendo en el ejército ha sido discutido en varias partes del imperio del cristianismo. Algunos veían que era imposible, otros podían hacerlo si en una manera podían escaparse de los ritos paganos que muchas veces acompañaban el servicio militar. Porque no era por ser pacifista o no querer luchar, sino era porque el ser parte del ejército requería cierto involucramiento en la adoración a los dioses. Entonces, era una manera de escaparse de la idolatría, que los cristianos no se involucraban en el ejército. Entonces, al principio se limitaba a la expulsión de cristianos del ejército, pero en 303 llegó a ser en todo el imperio. Entre 303 y 304, 4 edictos fueron publicados. El primer edicto mandaba la destrucción de los templos cristianos, de sus Biblias y la prohibición de toda adoración cristiana. Entonces los templos, las Biblias y el detener la adoración pública. El segundo edicto mandaba el arresto y encarcelamiento de todos los oficiales cristianos. El tercer edicto mandaba que todos los oficiales cristianos sacrificaran a los dioses o ser torturados. Entonces tenemos un progreso. Destrucción del templo, de la Biblia y detener los cultos,
de allí el encarcelar a los oficiales y de allí mandar el sacrificio, exigir el sacrificio o matar a los oficiales. Pero en 304 extiende más allá que los oficiales y manda que todos ciudadanos romanos, todos los que viven en Roma, en el Imperio Romano, tienen que sacrificar o ser ejecutados. Ese edicto extendió la persecución tanto al clero como al laicado. Entonces no era limitado ahora a los oficiales, sino también a todos los cristianos. Por lo tanto, al inicio, antes de 303, la persecución consistía en la expulsión o sacrificio forzado de cristianos en el ejército o las cortes. En 303 progresó a una persecución de los líderes con la destrucción de los templos y las escrituras. Y en 304, todos los que no sacrificaban fueron perseguidos y ejecutados. Clérigo o laicado. El historiador Eusebio describe esos eventos de esa manera, y de hecho él era un testigo ocular de esos eventos. Todo se cumplió en nuestros días cuando vimos con nuestros propios ojos las casas de oración derribadas hasta sus cimientos, de arriba abajo, y las inspiradas y sagradas escrituras encomendadas a las llamas en medio de las plazas del mercado. Y los pastores de las iglesias, algunos se escondieron vergonzosamente aquí y allá, mientras que otros fueron capturados ignominiosamente y puestos en ridículo por sus enemigos, cuando también, según otra palabra profética, derrama desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por los desiertos, donde no hay camino. En el oriente, donde estaban Decio y Galerio, la persecución fue muy fuerte, pero en el occidente, solo en el territorio de Maximiano, el Augusto del occidente, fue muy fuerte, en Italia y el norte de África. Constancio, el César, sobre Gran Bretaña, España y Galia, no ejecutó a los cristianos, solo destruyó algunos de los edificios de los cristianos. Entonces él no efectuaba todos los detalles de los edictos. Él solo destruía algunos de los templos, no quemaba las Biblias ni ejecutaba a los cristianos. Él tenía una idea mucho más tolerante. Y como dije, eso es el padre de Constantino. Eusebio nos da esta descripción de algunas de las persecuciones, y de hecho esa es la persecución más terrible que ha habido. En efecto, muchos gobernantes de las iglesias se enfrentaron con un corazón robusto bajo terribles tormentos y mostraron espectáculos de poderosos conflictos, mientras que otros innumerables cuyas almas cobardes se habían adormecido de antemano, se mostraron fácilmente débiles en el primer asalto, mientras que de los demás cada uno sufrió una serie de variadas formas de tortura. A uno le maltrataron el cuerpo con azotes, a otro lo castigaron con el potro y lo desgarraron hasta un grado insoportable, con lo que algunos encontraron un miserable final para su vida, pero otros de nuevo salieron del conflicto de otra manera. Uno de ellos fue llevado a los sacrificios abominables e impíos por la violencia de otros que lo rodeaban, y lo despedían como si hubiera sacrificado, aunque no lo hubiera hecho. Otro que no se acercaba ni tocaba ninguna cosa maldita. Cuando otros decían que había sacrificado, se marchaba llevando la falsa acusación en silencio. Un tercero fue levantado medio muerto y arrojado a un lado como si ya fuera un cadáver. Y de nuevo cierta persona que yacía en el suelo fue arrastrada a gran distancia por los pies, habiendo sido contado entre los que se habían sacrificado voluntariamente. Uno gritó y con una voz fuerte atestiguó su rechazo al sacrificio, y otro gritó en voz alta que era un cristiano, glorificándose en su confesión del nombre Salvador. Otro sostenía con firmeza que no se había sacrificado y que nunca lo haría. Sin embargo, esos también fueron golpeados en la boca y silenciados por una gran banda de soldados preparados para ello, y con golpes en la cara y las mejillas expulsados por
la fuerza, los enemigos de la piedad, daban tanta importancia a que pareciera que habían logrado su propósito. En Nicomedia, lo que hoy está en Turquía, donde estaba el centro imperial del Oriente, había una iglesia muy cerca del palacio royal, pero fue la primera en ser destruida. Y de hecho fue destruida el día anterior al edicto. Muchas copias de la Biblia también fueron destruidas. Algunas fueron confiscadas, algunas entregadas por los traidores, o los obispos o lectores que entregaron las escrituras por temor. Ese evento es una realidad muy importante en la consideración de la historia del texto de la Biblia. Hoy en día tenemos alrededor de 50 manuscritos que fechan antes del siglo IV. Y a la luz de la dificultad de su preservación y también el ataque de los emperadores de la Biblia, en la Biblia es milagroso que tenemos lo que hoy tenemos. Eso es una consideración muy importante para aquellos que afirmarían que los manuscritos que nosotros tenemos son demasiado separados de la escritura original para ser confiables. Pero hay un evento muy importante en esa historia que explica por qué no tenemos tantos manuscritos más cerca de sus originales. Y es porque muchos fueron destruidos. Entonces vemos una gran persecución en muchas partes, con la destrucción de templos, la destrucción de Biblias y el martirio de muchos. Pero al mismo tiempo hay muchos que se cayeron. Muchos que hicieron el sacrificio, como los lapsos en el tiempo de Decio, y una nueva clase de apóstata, los traidores, los que habían traicionado las escrituras por entregarlas a los emperadores, a los oficiales. Uno de los cambios políticos que Decio estableció era tratar de poner un límite para el emperador de 20 años. Por lo tanto, en 305, él y su Augusto se jubilan, aunque no completamente voluntariamente, era por fuerza de Galerio y también por una enfermedad personal. Y hubo un gran debate acerca de los sucesores legítimos de los varios líderes y los nuevos césares. Pero César Galerio llegó al trono con el mismo odio de los cristianos que antes había mostrado. Galerio se enfermó en 311, se rindió de su batalla contra los cristianos, reconociendo su fracaso de destruirlos, y pide que los cristianos oren por su salud. Publica un nuevo edicto de tolerancia en ese año, y su César, ahora Augusto Licenio, de allí llegó al trono sobre Grecia y los Balcanes, y tenía una actitud tolerante al principio. Pero su César, el César ahora de Licinio, Maximino Daza, en Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto, tiene una actitud perseguidora. El edicto fue publicado el 30 de abril de 311 y dice lo siguiente. Ese es el edicto de Galerio. Y dice lo siguiente. Entre todas las leyes que hemos promulgado por el bien del Estado, hemos intentado restaurar las antiguas leyes y disciplina tradicional de los romanos. En particular, hemos procurado que los cristianos que habían abandonado la religión de sus antepasados volviesen a la verdad, porque tal terquedad y locura se habían posesionado de ellos que ni siquiera seguían sus primitivas costumbres, sino que se han hecho sus propias leyes y se han reunido en grupos distintos. Después de la publicación de nuestro edicto ordenando que todos volviesen a las costumbres antiguas, muchos obedecieron por temor al peligro y tuvimos que castigar a otros. Pero hay muchos que todavía persisten en sus opiniones y nos hemos percatado de que no adoran ni sirven a los dioses, ni tampoco a su propio Dios. Por lo tanto, movidos por nuestra misericordia a ser benévolos con todos, hemos creído justo extenderles también a ellos nuestro perdón y permitirles que vuelvan a ser cristianos y que vuelvan a reunirse en sus asambleas, siempre que no atenten contra el orden público. En otro edicto daremos instrucciones acerca de esto a nuestros magistrados. A cambio de esa tolerancia nuestra,
los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos pueden vivir tranquilos. Entonces aquí vemos el edicto y vemos como su corazón y su deseo de unir el imperio, de llamar a los cristianos de vuelta a su tradición de los antepasados, pero su fracaso y que como siguen siendo obstinados y persistentes en su adoración a su Dios. Pero después de su muerte, hay esa idea tolerante, el Licinio, el Augusto, pero su César, Maximino Daza, tiene una actitud perseguidora que sigue por algunos años más. Ese edicto puso fin a la persecución más devastadora y difícil para la Iglesia, y lo que se puede considerar la última persecución de la Iglesia por el Imperio Romano, aunque la persecución sí seguía en otras partes como Persia y el Oriente, y regresaría en varias ocasiones en la historia. Y de hecho, hay como porciones de persecución en el Imperio Romano, incluso después de esto, como vamos a notar al final de esta clase. Al terminar la persecución, como en la persecución deciana, la Iglesia ahora se enfrenta a una pregunta muy difícil: ¿qué hacer con los lapsos y los traidores? Los lapsos eran los que habían negado y hecho el sacrificio, y los traidores eran los obispos que habían entregado las escrituras para preservar su vida. Otros obispos, aprovechándose de la ignorancia de los políticos, entregaron libros heréticos en vez de las escrituras. Un obispo, incluso, entregó algunos tratados médicos, convenciendo a los magistrados que eran cristianos. Otra clase de personas discutida eran los que habían cesado los cultos públicos para conformarse al edicto. Entonces, todas esas maneras de cooperar con el gobierno recibieron una respuesta diversa entre los cristianos. Entonces, algunos vieron eso como apostasía, el cooperar con los paganos y los magistrados en la persecución de la iglesia se veía como un tipo de apostasía. Algunos solo vieron el hacer el sacrificio como apostasía y no el entregar las escrituras. Pero en norte de África, el entregar las escrituras se veía como apostasía. Y como antes, como en Cipriano de Cartago, aquí también vemos otra vez el norte de África es dividido sobre este asunto. En Cartago, el obispo Mensurio había cooperado con el policía para detener las reuniones, aunque no entregó las escrituras. En Roma, el obispo entregó copias de las escrituras. En Numidia, al norte de África, como una región al norte de África, este acto se veía como apostasía, igual como hacer el sacrificio. Decían cosas como, si una iota y tilde no van a desaparecer de la ley hasta el fin del mundo, y nosotros somos culpables de destruir las escrituras, ¿qué culpables somos? El diácono de Mensurio, Caeciliano, llegó a ser el obispo después de Mensurio. Y él había tenido una actitud muy en contra de los de Numidia que tenían esta actitud. Mensurio decía que no cooperar con los oficiales era como demasiado obstinado y no había razón no cooperar. Entonces, a veces Caeciliano, de hecho, tiene protestas fuera de la cárcel donde están los confesores, diciendo que ellos debieran haber cooperado con el policía. Entonces hay una división ahí. Mensurio recibe muchas quejas
de las personas de su región. Y eso lleva a un debate, un cisma en la iglesia. Cuando Caeciliano llegó a ser el obispo después de Mensurio y fue ordenado por algunos obispos, él fue ordenado por varios obispos y uno de ellos por lo menos se conocía como alguien que había entregado las escrituras, un traidor. Entonces eso llevó a los obispos de Numidia a nombrar otro obispo rival, Mayorino. Y ese obispo rival era ordenado por obispos que no habían entregado las escrituras, iguales que los otros en teología, pero ellos rechazaban el obispado y las ordenanzas ofrecidas por esos obispos que habían traicionado a las escrituras, entregándolas a la fiera, no, al fuego. Pero Caeciliano recibió el apoyo de muchas otras iglesias, incluyendo Roma, donde el obispo había entregado las escrituras. Y también el apoyo de Constantino, quien es el emperador en ese tiempo. El nuevo emperador cristiano. Roma había decidido el debate a favor de Caeciliano, pero Donato, quien fue el sucesor de Mayorino, y también el quien lidera ese grupo de iglesias cismáticas por unos 40 años más, apeló a Constantino y el tema fue tratado en un concilio de obispos llamado por Constantino en Aries el primer día de agosto de 314. El concilio, aunque pedido por Donato, decidió a favor de Caeciliano y llevó a los donatistas a formar una iglesia separada que buscaba purificar la iglesia de aquellos que habían hecho concesiones con los perseguidores. Y esa iglesia permaneció hasta la venida del Islam al norte de África en el siglo VII. Entonces tenemos un debate muy parecido como antes, pero ahora los obispos que habían entregado las escrituras se veían como ilegítimos y todos los que ellos ordenaban eran ilegítimos y por eso Caeciliano se veía como ilegítimo y ellos profesaban ser los verdaderos seguidores de los apóstoles, los verdaderos obispos de la Iglesia Católica. Y estos otros fueron traidores de la fe. Y eso no era un debate en todo el imperio, solo casi en el norte de África, porque en el oriente, como en Asia Menor, no se veía el entregar las escrituras como pecado, sino como apostasía, sino solo el hacer el sacrificio. Entonces, los donatistas llegan a formar una iglesia separada, como afirmando ser la iglesia pura. Y después de su rechazo por Constantino, ellos forman una actitud muy en contra de la relación estrecha ahora entre el Estado y el gobierno. El Estado y la iglesia. Parte del deseo de los donatistas era presentarse como la verdadera iglesia católica y que las iglesias lideradas por traidores eran iglesias falsas y apóstatas. Eso era importante porque Constantino había decretado en 313 que la propiedad confiscada de la iglesia se le devolviera a las iglesias. Pero en medio de estas dos iglesias rivales, la pregunta era, ¿quién iba a tomar posesión de esas propiedades? ¿Quién es la iglesia católica para poder recibir de nuevo esas propiedades? Donato y sus seguidores buscaban asegurar su posesión de ellas por apelar a Constantino, pero perdieron el debate. Eso no les agradó a los donatistas y terminó con Constantino mandando su expulsión y su exilio. Constantino quería restaurar la paz entre esas iglesias a la fuerza, pero retractó su decreto en contra de los donatistas en 321. En ese debate, el emperador por la primera vez tiene que actuar en la iglesia para mantener la paz entre la iglesia, lo cual es el primer domino en un proceso de crecimiento gradual de la autoridad civil en la iglesia, que no es algo bueno. Y eso nos lleva a considerar la conversión de Constantino. Ya vemos como
pasado un poco en la historia, pero ahora vamos a regresar al año 312, o de hecho un poco antes, para ver la subida de Constantino. Después de Diocleciano y Maximino, en el occidente, Constancio llegó a ser el Augusto con su actitud favorable y Majencio fue su César. Por lo tanto, cuando Constancio murió en 306, su hijo Constantino fue puesto como el César bajo el Augusto Majencio, quien tomó el lugar de Constancio. Entonces noten como un ciclo. Hay el Augusto que tiene su César, y de allí su César llega a ser Augusto cuando muere, y de hecho aquí el hijo del César o del Augusto anterior ahora es el César, Constantino. Entonces, Constantino seguía la actitud tolerante de su padre y también la adoración del sol de su padre, mientras Majencio seguía la mentalidad anticristiana de Maximiano o Maximino. Esto, junto con los otros factores, llevaron a un conflicto entre esos dos líderes que terminó en una guerra civil en 312. Entonces, ese debate entre Majencio y Constantino, los dos líderes del occidente. Constantino, el César, y Majencio, el Augusto. Pero ahora, Constantino quiere tomar todo el imperio. Ahora todo el imperio occidental. Y en ese año, Constantino unió a todo su ejército para marchar sobre el río Rin que dividía Italia del resto del mundo y contra Roma misma. Por la noche antes de empezar el sitio de la ciudad de Roma, Constantino tuvo un sueño en que vio un labarum o un símbolo cristiano de la letra Chi y Rho sobreimpuestas de la forma de una cruz. Quizás algo como así visto en el apunte. Y junto con ese símbolo vio las palabras, vence en esto, como vence en este símbolo. Ese símbolo era un símbolo cristiano que son las dos primeras letras del nombre griego, Christos, Chi y Rho. Y la forma de la cruz también hablaba de la crucifixión, claramente. El día siguiente, Constantino tuvo ese símbolo pintado en los escudos de todos sus soldados. No es claro que este evento fuera el inicio de su vida cristiana como verdadera, o si fuera una conversión verdadera. No lo sabemos. Además, hay mucha controversia, incluso hoy, si él fue convertido verdaderamente o no. Entonces, aquí es más probable que lo que él hace es ver que su Dios Sol le da permiso, en una manera, de vencer en el nombre del Dios de los cristianos. Entonces, él ve ahora como es algo táctico, en que ahora tiene la defensa de un Dios superior para su lucha contra Majencio en Roma. Y eso de hecho se manifiesta en el próximo día. Pero después voy a leer lo que Eusebio dice, quien fue, como dije, el amigo de Constantino, en su libro La vida de Constantino. Dice lo siguiente: por consiguiente, se le suplica al Dios de su Padre en la oración, rogándole y suplicándole que le diga quién era y que extienda su mano derecha para ayudarle en sus actuales dificultades. Y mientras rezaba así con ferviente súplica, se le apareció una señal increíble del cielo, cuyo relato podría haber sido difícil de creer si hubiera sido relatado por cualquier otra persona. Pero como el propio emperador victorioso lo declaró mucho tiempo después al escritor de esa historia, cuando se le honró con su conocimiento y sociedad, y confirmó su declaración con un juramento, ¿quién podría dudar en acreditar la relación? Sobre todo porque el testimonio de después ha establecido su verdad.
Dijo que hacia el mediodía, cuando el día ya empezaba a declinar, vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de luz en los cielos, sobre el sol, y una inscripción: conquistar por esto adjuntaba. Al ver esto, él mismo quedó asombrado, y todo su ejército, que le siguió en una expedición, fue testigo del milagro. Dijo además que dudaba en sí mismo de la importancia o del significado de este presagio. Y mientras seguía reflexionando y razonando sobre su significado, la noche le alcanzó. Entonces, en su sueño, el Cristo de Dios se le apareció con la señal que había visto en los cielos, y le ordenó que hiciera una semejanza de esa señal que había visto en los cielos, y que la usara como salvaguarda en todos los compromisos con sus enemigos. El próximo día, Constantino y sus fuerzas se acercaron a la ciudad de Roma para sitiarla y tomar el imperio occidental. Magencio y sus fuerzas salieron de la ciudad, una decisión táctica terrible. Ellos salieron y cruzaron el Tíber para ir y luchar contra Constantino. Eso era una decisión inesperada de cualquier soldado, porque tener que las fuerzas crucen el Tíber, el río que como iba alrededor de Roma, y quedarse en Roma con sus murallas y sus fortalezas, era la decisión táctica más sensible. Porque cuando el enemigo cruza el Tíber, ahora hay como un límite detrás. Hay un límite natural y puede encerrar el enemigo. Pero cuando las fuerzas de Magencio salió y cruzaron el Tíber, ellos tenían ahora, no podían como retrasarse. Tuvieron que luchar o morir allí al lado del río. Y eso es lo que pasó. Y se encontraron con Constantino en el puente Milvio, la gran batalla famosa del puente Milvio, en que Magencio fue derrotado, cayó en el río y se ahogó. Así Constantino llegó a ser el emperador de todo el occidente. Esta victoria fue conmemorada por el Senado porque ellos odiaban a Magencio por era como una fuerza tiránica. Y conmemoraron la victoria con la construcción de un arco grande en Roma que se queda cerca del Coliseo y sigue hasta hoy. Y dice lo siguiente como en el arco: al emperador César Flavio Constantino, Máximo Pío Félix Augusto, el Senado y el pueblo romano le dedicaron este arco adornado con sus victorias porque por impulso de la divinidad, por la grandeza de su mente, él con su ejército, en un momento por una justa victoria, vengó al Estado tanto sobre el tirano como sobre todo su partido, para el libertador de la ciudad, para el establecedor de la paz. Y ahí pueden ver una foto del arco. La paz de los cristianos fue aún más cimentada en ese evento, porque después de ese evento, ahora él como empieza un deseo gradual de tomar todo el imperio. Pero el primer paso en ese deseo es hacer una alianza, un pacto con Licinio, quien fue el Augusto del Oriente. Entonces, Licinio es el Augusto del Oriente y Maximino Daza es el César. El César es muy perseguidor de los cristianos y muy tiránico, y él empieza a ver algunos problemas, y Licinio y Constantino hacen un pacto juntos y publican el Edicto de Milán en 313. El Edicto de Milán es un evento muy importante en la historia, porque es aquí que el cristianismo por la primera vez llega a ser una religión reconocida, lícita en el Imperio Romano. No lo hace el cristianismo
la religión oficial como del Estado, pero hace el cristianismo una religión lícita, legal. Entonces, ahora Maximino Daza puede ver las palabras en la pared, digamos. Él puede ver la escritura en la pared, que ahora su fin viene. Porque ahora Constantino ya había derrotado todo el occidente y ahora tiene una alianza con su rival, Licinio. Y entonces él empieza a tratar de dar el primer puñetazo en la batalla y él empieza a invadir las tierras de Licinio. Licinio rápidamente regresa de ese edicto, de esa alianza, y él toma todo el oriente. Él destruye a Daza y puede tomar todo el occidente. Ahora hay solo dos líderes, Constantino en el occidente y Licinio en el oriente, y acaban de hacer un pacto juntos. Pero con tiempo, Constantino va provocando y Licinio va con su sospecho y con su paranoia y otras cosas, termina tomando algunas decisiones que le dan a Constantino una excusa para invadir. Aquí en el apunte he puesto todo el edicto de Milán y pueden leer eso. No tenemos el tiempo para leerlo en la clase, pero está ahí para sus consideraciones. Licinio de ahí ganó una guerra civil con Maximino Daza, como dije. Constantino y Licinio habían ganado la guerra civil en sus partes respectivas del imperio y vinieron para establecer una paz religiosa y política. Constantino en ese tiempo empezaba a profesar abiertamente su fe en Cristo y Licinio, un pagano devotado, tenía muchos sospechos de los cristianos en el oriente, que ellos eran más leales a Constantino que a él, entre otras cosas. Por esto empezó a expulsar a los cristianos del ejército y otros oficios políticos y terminó en 320 matando a varios cristianos y oficiales cristianos en el oriente. Y esto llevó a varios conflictos entre Constantino y Licinio que terminaron en una guerra civil en 324, cuando Constantino poco a poco invadía el oriente para salvar a los cristianos de la tiranía y la persecución de Licinio, y también establecerse como el único emperador del reino. Constantino lo derrotó en la batalla de Crisópolis, una ciudad en Bitinia, y Licinio fue capturado y ejecutado, dejando a Constantino como el supremo líder político del imperio romano y un cristiano confesado, lo cual también le daba una autoridad eclesiástica también, como vamos a ver. Una pregunta importante en esa historia es si él fue convertido de verdad o no. ¿Constantino fue convertido de verdad? Es difícil saber. Es difícil saber porque no podemos ver el corazón de las personas, ni podemos ver el corazón de una persona que vivió hace 1700 años. Pero hay algunas cosas enigmáticas en la vida y la vida cristiana de Constantino. Por ejemplo, él sigue por un sentido algunas de las tradiciones paganas. Él sigue con el nombre Pontifex Maximus, o como el sumo sacerdote de adoración pagana, que es un título que llevó todos los emperadores. También él, como un rey, tenía el poder de actuar en sus como en sus impulsos en vez de pensar, como un rey del Antiguo Testamento, como David. Constantino tenía mucho poder. Quizás algo que un cristiano promedio, si un cristiano promedio se enoja con una persona, puede pensar en un rato en matar a esa persona. Eso es posible para un cristiano. Es un pecado, pero es posible para un cristiano hacerlo. Pero para un cristiano sería mucho más difícil verdaderamente matar a esa persona. Puede hacerlo,
pero sería muy difícil. Pero para un emperador es mucho más fácil. Porque él no tiene temor de ningún tipo de juicio como político o personal, y solo tiene que decir la palabra y esa persona muere. Entonces, como David, lo que David hizo con Batsabé y Urias no es algo que un cristiano promedio muchas veces haría. Pero con su poder le dio una oportunidad de pecar en una manera peor. Y así es también con Constantino. Por ejemplo, en 326, su hijo, Crispo, recibió un rumor, quizás una falsa acusación, nadie sabe, que él había tratado de violar a su madrastra, quien era la esposa de Constantino, Fausta. Pero sin darle una oportunidad de presentar su caso, lo ejecutó en 326. Es como algo que se enojó y dio el orden sin pensar, sin nada, y se fue ejecutado. Entonces, esos eventos son cosas que algunos han usado para cuestionar su sinceridad. También, otro detalle interesante es que al principio de su vida, él tiene un buen consejero religioso, Osio de Córdoba, quien es ortodoxo. Pero después del concilio de Nicea, él como concede a su impulso y su tendencia a ser como alubado y tener muchas palabras buenas dichas de él, y de ahí dar favor especial a esas personas. Y Eusebio de Nicomedia, no el historiador Eusebio de Cesarea, sino Eusebio de Nicomedia, un arriano, fue su consejero y de hecho el obispo que lo bautizó en 337. Entonces eso ha puesto su fe en duda también. Pero siempre su teología no fue muy clara, porque como otros cristianos, o encontrarse con otros cristianos, siempre hubo un tiempo de instrucción, de el catecumenado. Pero Constantino no pasó por ese tiempo. Constantino, con la autoridad que tuvo, no se sometió a un obispo o un catequista para la instrucción en la fe. Entonces, a veces su teología es un poco rara en lo que podemos saber de eso. Pero hay otros detalles buenos de su vida que implican que él quizás era un cristiano verdadero. Entonces él puso fin al cristianismo y recibió el cristianismo. Él empezó a asistir a la adoración cristiana fielmente. Hablaba públicamente en contra de la idolatría pagana y anunciaba su convicción a la superioridad del cristianismo. También daba honor a los cristianos y nombró a Lactancio, el autor de la primera teología sistemática en latín, las instituciones divinas, como el tutor de su hijo en 312. Lactancio había sido un profesor de retórica muy famoso antes de su conversión y fue nombrado por Diocleciano como el profesor en Nicomedia, la capital de su imperio. Pero se abdicó de su puesto cuando el edicto salió en 303 y vivió en pobreza hasta la conversión de Constantino. También, como dije, Osio de Córdoba, un obispo de España, fue nombrado como su consejero religioso en todos sus asuntos eclesiásticos. Hizo en 321 que el Día del Señor sea un feriado en el imperio, aunque eso es un poco difícil porque lo nombró como el Día del Sol. Y eso manifiesta que todavía tiene algunos revestigios de su adoración del sol que él practicaba anteriormente. Y no sabemos si, parece que eso solo duraba los primeros años de su conversión, ya que eso es en 321, noten eso. Pero parece que quizás luego él dejó esa práctica.
él y su madre, Elena, renovaron un deseo de ver el lugar donde Cristo había vivido. Y hoy en día la iglesia del Santo Sepulcro sigue existente y fue establecida por Elena como el lugar de la crucifixión y el entierro de Cristo. Jerusalén por la primera vez se convirtió en una ciudad cristiana después de casi 200 años en las manos de paganos. Entonces, él parece haber seguido su práctica de adorar al sol. Podemos ver en sus monedas, figuras del sol, otros retratos del sol. Pero eso también, tristemente, era una práctica común entre algunos cristianos, que ellos utilizaban ciertas partes de la adoración del sol en su cristianismo. Ellos usaban Cristo como el sol en su carro venciendo. O hay como retratos de eso. También la Navidad viene de eso. Porque el sol, su cumpleaños en la adoración del sol, era el 25 de diciembre. Y entonces los cristianos lo adaptaron y como lo cristianizaron, diciendo que ahora vamos a celebrar no el sol, sino el Hijo, vamos a celebrar en ese día. Y otras cosas así. En 330, terminó el establecimiento de una nueva capital del imperio en Constantinopla, lo que hoy es Istambul, Turquía. En esa ciudad estableció 2 iglesias grandes, no templos paganos, y prohibió los juegos gladiadores. Trató de hacer lo mismo en otras ciudades, pero la práctica de los juegos siguió hasta el final del siglo IV. No construyó templos en la nueva ciudad, pero sí trajo estatuas y simbolismo pagano de otras partes para decorar la ciudad. Algunos vieron eso como el paganizar la nueva ciudad, pero otros, incluso los paganos, no lo vieron como algo bueno. Lo vieron como denigrar esos dioses. Esos eran los dioses ahora usados como decoraciones de la ciudad, fuera de su templo y su lugar de honor, ahora para decorar las casas de baño. Entonces eso quizás era algo, una táctica política para tener partes del paganismo para satisfacer a los ciudadanos paganos, pero no ponerlo en su lugar de adoración como para satisfacer a los cristianos. Entonces era muy estadista en esa manera. Sin duda, la conversión de Constantino fue un evento muy importante para la historia del cristianismo y de hecho es clave para entender el resto de la historia. Sin embargo, en sus días fue visto de varias maneras distintas. Cristianos como Eusebio de Cesarea vio a Constantino como un tipo de salvador, un tipo de Mesías, enviado por Dios para llevar la historia a su culminación con el establecimiento del reino de Cristo, con la unión del Estado y la Iglesia. Otros vieron su incursión en la Iglesia como algo malo y el sobreextenderse en asuntos de la Iglesia. Los paganos, por el otro lado, lo vio como una gran apostasía de la fe tradicional. En ese cambio empezamos a ver muchos cambios. En esta conversión empezamos a ver muchos cambios en la historia de la Iglesia. La adoración llega a ser más formal y elegante. Los templos también son más grandes y ricos, incluso muchos de ellos construidos por él, como la Basílica de San Pedro en Roma, que hoy es el Vaticano. También esa conversión dirigió al bien de la casa de la cesa de la persecución, pero esa paz y reconocimiento también llevó a una laxidad y perversión de la fe cristiana en muchos contextos, lo cual vamos a considerar más en otras clases. Entonces, podemos decir que Constantino no tuvo ninguna razón política o militar de convertirse en cristiano. Entonces, parece que fue un compromiso genuino con el cristianismo. Pero si eso es bueno, es difícil saber. Y de hecho, los cristianos fueron discutiendo eso. Pero al ver cómo se interpuso en la vida de la iglesia, y no solamente eso, pero él empezó una trayectoria de mayor influencia del Estado en la iglesia, podemos decir que sí, eso es malo. Y vamos a ver algunas de las consecuencias de eso en las otras clases.
Pero al entender eso, eso nos ayuda a entender cómo entender el mundo, incluso hasta nuestros propios días. Porque mucho de lo que vimos en la historia es la consecuencia de la conversión de Constantino. Con eso, mis hermanos, cerramos nuestra clase sobre la gran persecución y la vida de Constantino.